Miércoles 26 de diciembre de 2012, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Esperamos que haya tenido una feliz Navidad con su familia y también que haya sido de mucha reflexión. Saludos a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Este miércoles, al cierre del año, haremos un balance sobre la gestión de la política exterior en nuestro país, de la apertura de nuevas representaciones diplomáticas, de la emisión del documento único en el exterior, especialmente en Los Ángeles. Esto un proceso coordinado con el Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, puesto que el DUI también se puede perfilar como la base para que los compatriotas puedan emitir el sufragio en el exterior si es que la Asamblea Legislativa decide aprobar este decreto. Y desde luego conversaremos de la continuidad o no del funcionario al cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos acompaña en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, bienvenido. Gusto. Muchas gracias, es un gusto compartir contigo, William, y con los amigos y amigas que nos sintonizan en diferentes partes de El Salvador y el mundo. Perfecto, ministro. Para comenzar, hacer una especie de balance entonces de 2012, pero bueno, en el caso particular suyo me parece que podría ser pertinente hacer un balance de 3 años de gestión. Creería que sería un poco pertinente, pero ¿qué tan consistente, ministro, ha sido la política exterior de nuestro país durante la administración del presidente Flores y desde luego durante su administración? Bueno, ha sido una política exterior no solamente consistente, sino yo diría coherente desde el primer día de nuestra gestión. Nos planteamos una política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, que buscaba la cooperación internacional, buscaba la protección de nuestros compatriotas en el exterior, y en eso hemos estado enfocados estos 3 años y medio, y por supuesto estamos muy satisfechos de todo el periodo, pero también de los logros que hemos obtenido en el último año, en el 2012, que tienen que ver mucho con ese concepto de política exterior abierta al mundo, sin ataduras ideológicas, pero también de búsqueda de la cooperación y de protección a nuestros compatriotas migrantes. En los 3 aspectos fundamentales hemos tenido logros importantes en este 2012, por ejemplo, en la apertura y en la proyección de nuestro país al mundo. No solamente hemos sido sede de importantes eventos como el 34º periodo de sesiones de la CEPAL aquí en San Salvador, que eso nos permitió proyectarnos, nos ha permitido plantear algunos desafíos a la CEPAL, y hoy por hoy estamos en la presidencia del periodo de sesiones hasta el próximo año, sino que también nos ha permitido ampliar nuestro espectro de relaciones con nuevos países que se han sumado a las relaciones diplomáticas que ya teníamos, y con la apertura de nuevas representaciones diplomáticas, como es el caso de nuestra embajada en Australia y nuestra embajada en Rusia. Perdón, en el caso de embajada de Australia, ¿era consulado? ¿Qué Australia nivel de representación había? En Australia teníamos un consulado en Melbourne, y a partir de septiembre de este año ya abrimos una representación diplomática y consular. Tenemos nuestra embajada en Canberra y seguimos teniendo un consulado en Melbourne porque todavía tenemos que atender a muchos compatriotas que viven alrededor de la zona. Pero también a partir de septiembre, pero principalmente a partir de enero del próximo año, vamos a estar dando servicios diplomáticos y consulares en Canberra. En el caso de Rusia, no teníamos representación diplomática en Rusia, nuestras relaciones con Rusia se veían de manera concurrente desde Berlín, y a partir de octubre de este año ya hemos abierto nuestra representación diplomática en Rusia, lo que está facilitando muchas relaciones de cooperación, relaciones comerciales, relaciones también de intercambio entre Rusia y El Salvador, y eso pues nos está permitiendo ampliar nuestro abanico de opciones en cuanto a relaciones diplomáticas, a relaciones económicas, etcétera. Otro grupo de países con los que hemos consolidado mucho las relaciones es con los países escandinavos, que si bien es cierto ya existían las relaciones, también es cierto que eran de muy bajo perfil, prácticamente no había cooperación de esos países hacia El Salvador, y ahora hemos logrado una cooperación importante, no solo a El Salvador, sino también a Centroamérica como bloque. Asimismo, pues hemos trabajado mucho con países de Latinoamérica en el marco de programas de cooperación que nosotros llamamos Sur-Sur, cooperación científica y técnica
entre los países de Latinoamérica. Y yendo a ese segundo gran componente que es la promoción de la cooperación, hemos inaugurado un esquema de cooperación con los países de Latinoamérica que llamamos Cooperación Sur-Sur, que nos ha permitido firmar alrededor de 150 proyectos de cooperación bilateral. Antes se tenía alrededor de una quincena de proyectos de cooperación cuando nosotros asumimos. Ahora tenemos más de 150 proyectos de cooperación que nos permite tener técnicos, tener tecnología que usan los países de Latinoamérica y que son a fin de cuentas muy afines a las necesidades que nosotros tenemos. En este caso la cooperación habitualmente es cooperación que se logra, ¿de qué manera? ¿Estamos hablando ahí de algún momento determinado de donativos concretos, de intercambios? ¿A qué nivel se...? Esta cooperación es más cooperación técnica. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos muchos técnicos en el campo de la agricultura, en el campo de la educación, en el campo de la salud, que no le cuestan absolutamente nada al país y que a través de ellos se tiene la oportunidad de contar con gente experimentada en diferentes áreas. De igual manera nosotros, en áreas que tenemos alguna experiencia como en epidemiología, hemos comenzado a dar alguna cooperación a ciertos países de Centroamérica, y en un área que nos han pedido mucha cooperación también es en la experiencia que nosotros hemos desarrollado precisamente para centralizar la cooperación internacional y para transparentar la cooperación internacional. Por ejemplo, nosotros creamos el Sistema de Información de la Cooperación al Desarrollo, que permite ver en tiempo real el monto de la cooperación, el país que la otorga, el área hacia donde va esa cooperación, la zona territorial hacia donde va esa cooperación, y este sistema ha sido un buen ejemplo para otros países del mundo que nos han pedido que nuestros expertos les expliquen cómo hemos implementado ese sistema y cómo lo estamos desarrollando. Eso nos ha permitido, por supuesto, que la cooperación internacional se haya triplicado en promedio en los últimos 3 años, y ya a los 3 años y medio prácticamente estamos cerrando con cerca de 1.000 millones de cooperación. Esa sí es cooperación financiera no reembolsable, y ahí por supuesto no están contabilizadas todas las acciones de cooperación que te enumeraba con los países Perfecto. De Latinoamérica. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuáles son las áreas que han impactado estos 1.000 millones de dólares en estos 3 años y medio? Es decir, ¿a qué área se ha ido de manera fundamental? Siempre la gente a veces pregunta, bueno, ¿dónde es que se puede ver este dinero? La pregunta es, ¿dónde se ve? Porque la gente quiere ver efectivamente a veces obras y que sean tangibles, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso después de la pausa comercial. Regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Este miércoles nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, nos decía usted en el segmento pasado, bueno, en términos de la cooperación internacional, lo que se ha logrado, que están cerrando, decía usted, con cerca de $1.000 millones en cooperación financiera no reembolsable. Y la pregunta siempre sobre esto es, ¿cuáles son las áreas de impacto? Es decir, ¿dónde es que los salvadoreños pueden ver que efectivamente se ha visto reflejado esa cooperación financiera? Porque igual la otra pregunta que tengo es en torno a la apertura de nuevas representaciones diplomáticas, de las que ya veníamos conversando, de cuál es el impacto, cómo se traduce eso en términos tangibles para el país. Pero bueno, en el caso concreto de los $1.000 millones. Sí, como decía, hemos acumulado una cooperación que nos está permitiendo cerrar este tercer año y medio con alrededor de $1.000 millones. ¿Hacia dónde está enfocada esta cooperación? Bueno, principalmente hacia las áreas sociales, en salud, dentro de salud, agua y saneamiento, también podemos incluirlo, que la cooperación española ha sido muy consistente en los temas de agua y saneamiento, en la parte de educación, en la parte de seguridad, en la parte de agricultura, que son quizás algunas de las principales áreas hacia donde va esta cooperación. Parte, por ejemplo, de los paquetes escolares es financiada con fondos de cooperación. Parte de algunos sistemas de seguridad son financiados con fondos de cooperación. El proyecto de el programa de agricultura familiar, una parte también es financiada con fondos de la cooperación, y así sucesivamente también en las áreas de salud, varios aspectos de las áreas de salud son financiadas con fondos de la cooperación. Entonces, aunque para nosotros siempre la cooperación tiene que ser algo complementario a los esfuerzos que hace el gobierno de El Salvador, estamos muy satisfechos de haber triplicado la cooperación en estos 3 años y medio, de llegar prácticamente a los $1.000 millones, sobre todo en un momento de crisis económica y financiera internacional. Eso es lo más relevante para nosotros, que no solo fuimos capaces de mantener la cooperación, sino que hemos sido capaces de elevarla, de multiplicarla hasta por 3, y que países que por sus crisis económicas han tenido que recortar la cooperación hacia otras regiones del mundo, en el caso de El Salvador, gracias a la buena gestión que hemos realizado, estos países se han comprometido a mantener la cooperación. Bueno, en un caso concreto, porque hemos conversado con el representante de la cooperación española en este mismo espacio, y justamente hablábamos del impacto de la crisis económica en las economías europeas, fundamentalmente en este caso particular España. Sí. Y ha sido muy sensible para España. De hecho, ha tenido que, en términos presupuestarios, han hecho recortes bastante severos en todas las carteras de Estado en España. Pero sí, una de las áreas impactadas ha sido también la política exterior, lo que tiene que ver con cooperación, lo que ellos facilitan a los donantes. Sí. Digo, a las ONG, por ejemplo. Pero en el caso de El Salvador era interesante porque él planteaba de que prácticamente se estaban manteniendo los niveles de cooperación. Exactamente. España se ha comprometido a mantener con nosotros los niveles de cooperación que negociamos en el programa marco de cooperación entre El Salvador y España. Es un programa novedoso también, que es un nuevo estilo de cooperación que muchos países nos están pidiendo, digamos, cierta asesoría de cómo se trabajó, cómo se negoció ese programa marco de cooperación. Y lo que nos permite ese programa marco es ir directamente hacia las áreas más necesitadas, pero por supuesto respetando el plan quinquenal, respetando las proyecciones que se tienen como gobierno y que son complementarias con las áreas en las cuales el gobierno español ha decidido cooperar. Así que en principio de este año, cuando visité al canciller, al ministro de Exteriores de España, en enero precisamente de este año, que estamos cerrando, y nos reunimos, ahí fue que surgió el compromiso de que a pesar de todos los recortes, a pesar de la crisis, dadas las buenas relaciones y la buena gestión que hemos hecho de la cooperación, España, en el caso de El Salvador, mantendría sus compromisos de cooperación, y así lo han hecho, y estamos muy agradecidos y muy satisfechos con eso. Ministro, ¿cuál es, en términos de las digamos, de ubicación, en posicionamiento, cuáles son los países que más aportan en términos de cooperación a El Salvador? Bueno, no podría ser una lista exhaustiva y a veces me da el temor de dejar algún país fuera, pero
Si lo vemos en términos de regiones, por ejemplo, Norteamérica, donde sobresale Estados Unidos, Europa, donde sobresale España, Asia, son las regiones que más cooperan con El Salvador, pero producto de esas nuevas relaciones diplomáticas y ese nuevo enfoque de relaciones, hemos obtenido ya cooperación de Oceanía, que es en el caso de Australia, que hemos logrado atraer la atención de Australia. En prácticamente un año hemos tenido la visita, dos veces la visita del ministro de Exteriores de Australia. Hemos tenido también cooperación de Rusia, que no se tenía cooperación de Rusia anteriormente, y hemos tenido cooperación de los países escandinavos que hasta ahora, algunos de ellos como Noruega, no habían cooperado directamente de gobierno a gobierno. Y por ejemplo, el gobierno noruegano financió la reconstrucción del puente entre Suchitoto y Sinquera, que fue dañado después de la depresión tropical 12E, que ya traía secuelas de otros problemas climatológicos que habíamos tenido y ahora se reparó completamente. Entonces, este nuevo enfoque de relaciones también nos ha permitido llegar a otros países que usualmente no cooperaban con El Salvador y que ahora lo están haciendo. Y muy importante también, hemos logrado atraer nuevamente a países que habían decidido dejar la cooperación bilateral y solo enfocarse a la cooperación regional. Eso lo hemos logrado con Luxemburgo, lo hemos logrado con Alemania misma, ¿no? Que Alemania se estaba retirando para hacer una cooperación regional, y estamos muy orgullosos de haber podido convencer a estos países que mantuvieran su cooperación bilateral. Este esquema de retiro de la cooperación bilateral, ellos se lo habían planteado, digamos, para enfocarse en otras prioridades, otros países que tienen menos posibilidades de desarrollo que El Salvador, pero nosotros siempre les decimos que igual que en un aula de clase, no solo hay que ayudar al estudiante que va más rezagado, sino que también hay que ayudar al estudiante que está haciendo esfuerzos por ponerse al día. Y El Salvador es ese tipo de estudiante, ¿no? Que está haciendo esfuerzos por ponerse al día en muchas áreas pues, que había venido teniendo rezagos. Perfecto. Hacemos otra pausa comercial. Regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Ministro Martínez, bueno, en el corte comercial le planteaba un poco la inquietud de la curiosidad que puede haber alrededor de, por ejemplo, de decir, bueno, abrir una... ¿Cómo se justifica? ¿Cuáles son las dos formas, o tres formas si las hay, de justificar la apertura de un consulado, de una embajada en otro país? El caso concreto de Australia, por ejemplo, Rusia, cualquiera se puede preguntar, y se lo decía en el corte comercial, bueno, ¿cuántos salvadoreños? En Australia hay más salvadoreños desde luego, pero ¿cuántos habrá en Rusia? Entonces, desde ese punto de vista dice uno, bueno, si se ve en ese sentido estricto, uno dice, bueno, no tiene mucho sentido abrir una representación si habrá 100, quizás 100 salvadoreños, pueden ser mínimos, a lo mejor entonces con una representación concurrente eso se cubre.
Pero si nos vamos a la parte entonces de intercambio comercial, de cooperación, ¿sí es muy tangible esto? Claro que sí, si nos vamos a la parte de cooperación, comercio e inversión, se supera con creces cualquier inversión que nosotros podamos hacer en estas representaciones diplomáticas, que por cierto son muy pequeñas, son muy reducidas. Y si pongo el ejemplo de Australia, solo para la depresión tropical 12E, si mal no recuerdo, Australia nos apoyó con alrededor de 20 millones de dólares de ayuda en emergencia, y eso pues no tiene comparación con la inversión anual que por ejemplo nosotros hacemos en nuestra representación diplomática en Australia, que en Australia también tiene el plus de que esa representación sirve para atender a nuestros compatriotas, ya no solo en Melbourne, sino en Canberra y en toda Australia. Pero también está el tema del comercio y la inversión. Nosotros estamos abriendo puentes de comercio y de inversión con Australia en algunos productos que a ellos les interesa y en otros productos que quisieran empresarios australianos invertir aquí en el país, y lo mismo pasa con Rusia. Lo mismo pasa con Vietnam. Vietnam tiene el interés y nos ha manifestado que podría invertir unos 25 millones de dólares o más en el sistema de telecomunicaciones aquí en el país. Ya se han hecho los contactos y estamos trabajando para que en 2013 esa inversión pueda venir. Lo mismo India por primera vez participó ya en licitaciones sobre la industria farmacéutica para proveer por lo menos una serie de productos genéricos en el país. Y en el caso de Rusia, pues no solamente es las inversiones rusas que puedan venir al país y productos que Rusia está ofreciendo en el tema de la tecnología agrícola, en el tema del transporte, sino también cómo Rusia está comprando azúcar, está comprando café al país, y todos esos son beneficios que se obtienen de una mejor manera al tener una representación diplomática, en este caso en Moscú, o en el caso pues de Australia en Canberra. Habitualmente, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes para decidir a aperturar una nueva oficina de representación diplomática del país en el mundo? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que se toman? Para nosotros son 3 parámetros fundamentales: el nivel de cooperación con ese país, la potencial cooperación que se puede incrementar al tener una representación ya diplomática en ese país. El segundo aspecto es comercio e inversión. Y el tercer aspecto es la atención a nuestros compatriotas en el exterior. En algunos países se cumplen los 3 aspectos. Aclaro que no los dije en ningún orden de prioridad, sino como fueron saliendo espontáneamente. En otros países se cumplen 2 de ellos, pero se cumplen con creces, ¿no? Como es el caso de los países como Rusia, como India, que son economías muy fuertes, que son economías emergentes, que están jugando un papel fundamental en la economía mundial, y que por lo tanto es importante tener una representación diplomática en esos países. Pero esos son los factores fundamentales que nosotros tomamos en cuenta al momento de abrir una representación diplomática. Y quiero aclarar también que estas representaciones diplomáticas no le han significado al Estado ninguna erogación adicional. Yo no he solicitado ningún presupuesto adicional para financiar la apertura de estas representaciones diplomáticas. Todo lo hemos hecho con ahorros, con reorientación de fondos. ¿De dónde han venido esos ahorros? De representaciones oficiales, de misiones oficiales, ahorros en combustible, ahorros en energía eléctrica, ahorros en papelería, y ese recurso lo hemos reorientado para abrir estas representaciones diplomáticas y las representaciones consulares que hemos abierto sobre todo en el sur de México para proteger a nuestros compatriotas en tránsito. Ya. Quiero volver en el tema de intercambio comercial, de las inversiones. Cuando estuvo en nuestro país este año Rubén Zamora, el embajador de El Salvador en la India, justamente hablamos de eso. Hablaba él entonces de la posibilidad de que, bueno, ya estaba participando en una licitación una empresa farmacéutica. Sí. Y sí, hay más perspectivas en adelante. Claro que sí, yo entiendo que le fue muy bien a esta empresa india en esta licitación que se hizo, y ellos tienen el interés ya no solo de participar en el tema farmacéutico, sino también en otros temas relacionados con ciencia, con tecnología, con software, que han tenido ellos, digamos, mucha experiencia en esos desarrollos.
y por lo tanto se prevé una mayor participación de India también en el intercambio de comercio e inversión con El Salvador. Bueno, de hecho había una inquietud, sobre todo porque en la India están ya fabricando el vehículo más barato del mundo, que tiene un costo como de $900,000 en promedio. Sí, todos esos aspectos se están explorando con India. India tiene un desarrollo muy grande en el tema automovilístico y ese es uno de los asuntos que está trabajando el embajador Zamora muy de cerca con las autoridades de India. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco de la emisión del documento único de identidad en Estados Unidos, lo que entiendo que en este momento están enfocados estrictamente en Los Ángeles. Hablar Sí. un poco de eso, de las implicaciones que tiene, sobre todo porque, bueno, no está claro todavía si habrá voto en el exterior porque esto pasa por la Asamblea Legislativa, pero bueno, para que nos comente un poco sobre cómo está ese proceso de entrega del documento único de identidad. Vamos a la pausa. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Canciller, emisión del DUE en Estados Unidos, fundamentalmente en Los Ángeles. Bueno, esto debo entender que también, al margen de que permite pues, documentar a los salvadoreños, también da la posibilidad para que ellos en un momento determinado puedan emitir el sufragio. Entonces hay dos temas puntuales. Pero quiero comenzar con la emisión de sufragio en Estados Unidos. ¿Cuál es un poco no sé si la Asamblea Legislativa ha solicitado opinión de ustedes? Digo, no son un ente electoral, pero por la pertinencia, la relación que hay con los compatriotas en el exterior, ¿no? Sí. ¿Cuál es la recomendación si ustedes la han dado? Primero hay que decir que nosotros veíamos que era urgente que alguien tomara la iniciativa de proponer un anteproyecto de ley. Y nosotros como Ejecutivo tomamos la iniciativa y llevamos en julio de este año el proyecto de ley para la emisión del voto en el exterior. Una vez tomada la iniciativa, pues está en manos de la Asamblea Legislativa aprobar ese proyecto de ley, por supuesto con las modificaciones, con los cambios que estimen convenientes. Pero dimos el primer paso, porque si no se daba el primer paso, lo demás era retórica, ¿no? Lo importante era dar ese paso para garantizar un derecho de nuestros compatriotas que ha sido postergado por años. Entonces, al dar ese primer paso, nosotros le llevamos a la Asamblea Legislativa la propuesta, invitamos a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Reformas Electorales a hacerles una presentación más detallada de la propuesta y luego hace un par de semanas la Comisión de Reformas Electorales nos invitó para aún profundizar más en el anteproyecto de ley que presentamos. Algunos de los criterios de ese anteproyecto de ley es que en primer lugar se debe garantizar a nuestro juicio la universalidad del voto de los salvadoreños en el exterior, porque como la Constitución lo dice, todos somos iguales ante la ley y no podría ser que solo se garantice que puedan votar algunos salvadoreños en el exterior y otros no.
O sea, la habilitación para poder votar debe ser hacia todos los salvadoreños en el exterior. O por lo menos la opción de obtener el DUI y de empadronarse para votar debe estar abierta a todos los salvadoreños en el exterior. En segundo lugar, lo que nosotros planteamos es que precisamente pues debe de haber un documento para la votación, que nuestra propuesta es que sea el mismo documento único de identidad como sucede aquí en el país. Y en tercer lugar, nosotros, después de varios estudios técnicos y económicos con el apoyo del PNUD, nos decantamos por la propuesta del voto postal o el voto epistolar. Es una propuesta más barata, logísticamente no requiere de mayor movimiento o inversión del país en cada uno de los países donde hay salvadoreños, nos garantiza mayores posibilidades de universalidad. De otra manera, pues imagínate, si fuera un voto presencial, no solo habría que abrir centros de votación en Estados Unidos, exacto, Canadá, sino en Australia. Tenemos unos cuantos salvadoreños en Groenlandia, aunque no lo creamos, ¿no? Y toda esa gente se tendrían que garantizar centros de votación. En cambio, con el voto postal, solo se les hace llegar a una dirección certificada el paquete electoral y se les hace llegar también el prepagado, el correo certificado de regreso para que ellos emitan el sufragio y lo envíen nuevamente. Todos los mecanismos de seguridad y confidencialidad estarían asegurados hasta el momento que el ciudadano recibe en sus manos el paquete electoral. El ciudadano, sí, en ese momento queda a su libre albedrío, si él permite que alguien más vea cómo emite el voto, etcétera. Hasta esa posibilidad de control no tiene el Estado, pero el Estado sí puede garantizar la seguridad y la inviolabilidad de los paquetes electorales a través de la correspondencia. Entonces hemos propuesto ese mecanismo. Nosotros le hemos dicho a los señores diputados que mientras no se tenga un padrón, un registro electoral en el exterior, no podemos hablar de números precisos presupuestariamente hablando, y que ya los términos presupuestarios no nos correspondería al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino más bien al Tribunal Supremo Electoral. Tanto en el proceso de votación como en el proceso de emisión del DUI, nosotros somos un órgano, una instancia auxiliar para el Tribunal Supremo Electoral en el proceso de votación y para el RNPN en el proceso de emisión del DUI. Pero como decía, alguien tenía que tomar la iniciativa, nosotros la tomamos por instrucciones del presidente Funes, y ahora pues ya la decisión está en manos de la Asamblea Legislativa. Ya. Ministro, usted hablaba de, bueno, constitucionalmente es un derecho adquirido, es un derecho, no sé, natural de todos los ciudadanos en este país, y sí, nadie puede estar exento de ese derecho de emitir el sufragio, pero acá, por lo que uno está observando en la discusión legislativa, mucho de si se apoya o no se apoya tiene que ver con el costo financiero de este proyecto. ¿Cómo hacer para conciliar eso? Pues porque también puede resultar bastante caro. Bueno, realmente, según lo que nosotros hemos presentado y en comparación con otros países, es el mecanismo más barato que se puede tener. Y también es importante pensar en que, como dicen nuestros compatriotas en el exterior, no se les puede estar tomando en cuenta solo a la hora de mandar las remesas, que son quienes en buenas cuentas sostienen la economía de este país. Estamos hablando de prácticamente el 20% de nuestro Producto Interno Bruto lo conforman las remesas, y al mismo tiempo de estar hablando de que ese aporte que hacen nuestros compatriotas a la economía, no permitirles que emitan el sufragio, que es un derecho que ellos siempre han tenido y que se les ha negado históricamente. Además, como les dijimos en la Asamblea Legislativa, pues el país tendrá que hacer su inversión en esto del voto en el exterior, pero también hay organismos internacionales, hay países interesados en cooperar para que este derecho sea una realidad para nuestros compatriotas en el exterior. Nuestros mismos compatriotas en el exterior, creo, estarían en la disposición de contribuir, así que cuando hay voluntad política, estos escollos se pueden salvar. De acuerdo. Vamos a una pausa con nuestros anunciantes y volvemos.
forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En términos del tiempo, como esto pasa obviamente por la voluntad del ministro, le decía, hay un calendario electoral establecido, incluso el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, en algún momento les advirtió a los diputados que debían de tomar una decisión bastante pronto, en algún momento establecían como una fecha límite, o quizás no fatal, pero sí un poco tentativa de diciembre de este año. Diciembre ya pasó. No sé qué tanto tiempo les pueda quedar para tomar una decisión que le permita echar a andar este proyecto. Y sobre todo, digamos, si se decantaran por el voto epistolar. Eso no llevaría mucha inversión, no llevaría mucho tiempo para que pudiera desarrollarse, digo, por el tiempo que está quedando ya en términos del calendario electoral. No, realmente nosotros estamos hablando, si mal no recuerdo, de tener todo listo para el voto epistolar unos 50 o 60 días antes del evento electoral. Si bien es cierto, eso no es lo único que hay que preparar, sino que hay que hacer todo el sistema de documentación, todo el sistema de empadronamiento. Y aunque nosotros no somos quien para determinar la agenda de los señores diputados y diputadas, sí les sugerimos respetuosamente que traten de avanzar en la medida de lo posible, lo antes que se pueda, para la aprobación de este proyecto de ley de voto en el exterior, porque eso nos dejaría los tiempos suficientes para una logística adecuada. Si la aprobación se hace ya en tiempos críticos, nos dejaría mucha dificultad para el desarrollo logístico del proceso de votación, y ahí es donde entiendo yo la preocupación del presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque al final del día es a él a quien se le va a pedir cuentas sobre la implementación del voto en el exterior. Y en la emisión del DUI, entonces, ¿cómo están avanzando ustedes? Digo, porque al margen de que el DUI les pueda servir a los compatriotas emitir el sufragio, pues también es un derecho que tienen de tener documentos. Sí. ¿Cómo se está avanzando en ese proceso? Y es un documento que sirve para muchos trámites de nuestros compatriotas aquí en el país, escrituras, compraventas, etcétera. Y ahora se está ya emitiendo en Los Ángeles, se tiene el proyecto para que en los primeros meses del próximo año extenderse a los diferentes consulados en Estados Unidos, a los 4 consulados en Canadá, y según la propuesta que hemos presentado como Ministerio de Relaciones Exteriores, debería extenderse también a consulados en otros países del mundo. Hay que insistir que nuestro papel es también en la emisión del DUI un papel de apoyo, de colaboración. La responsabilidad central por ley es del Registro Nacional de las Personas Naturales, y además hay un asunto también de mucho celo, sobre todo de los partidos políticos, en el sentido pues de quiénes son las autoridades encargadas de emitir el DUI, y nosotros como una Secretaría de Estado, como un ministerio del gobierno del presidente Funes, no queremos bajo ninguna circunstancia de que se interprete que nosotros estamos interviniendo en el proceso de captura de datos o de emisión del DUI. Nosotros lo único que hacemos es apoyar al RNPN, buscándole locales, pagándole la luz, el agua, los servicios básicos, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo de nuestro presupuesto, y que lo hacemos con la única divisa, con el único objetivo de que nuestros compatriotas puedan tener ese documento importante
para muchos trámites y también para emitir el voto en el exterior. ¿A ustedes RNPN les da algún informe de cómo va el proceso de emisión, de cuántas personas están acudiendo, o lo está manejando estrictamente el RNPN? Bueno, es un asunto que lo maneja principalmente el RNPN, pero sí tenemos un mecanismo de coordinación. A estas alturas, como es muy incipiente el proceso, no podría ofrecer yo datos actualizados sobre la emisión del DUI, pero sí tenemos un mecanismo de coordinación con el RNPN. Ahora, el proceso de emisión es al margen de que se pueda tener voto en el exterior. O sea, ¿ese proceso lo están desarrollando o también va en perspectiva? Va en perspectiva, claro, el documento único sirve para muchos otros trámites, claro, pero la idea es que con esta nueva emisión del DUI en el exterior, ese documento sirva para que nuestros compatriotas puedan votar en el exterior. Ministro, otro tema, en los últimos días hubo algunas, bueno, el mes pasado más bien, para ser más preciso, hubo ahí algunas declaraciones entre funcionarios de Honduras, un poco El Salvador, sobre el tema de Isla Conejo. Se habló de alguna tensión que había alrededor de la Isla Conejos. ¿Qué ha pasado sobre eso? Bueno, sostuvimos una reunión trinacional con los presidentes Ortega, Lobo, Funes y los respectivos cancilleres en Managua. En esa reunión se decidió avanzar en el proceso que ya habíamos iniciado en el marco de la Declaración de Managua, que plantea que el Golfo de Paz debe ser una zona de paz, desarrollo, que el Golfo de Fonseca debe ser una zona de paz, desarrollo y seguridad. Y en esa perspectiva los presidentes nos pidieron a los cancilleres que en un plazo no mayor de 90 días les presentemos lo que serían los proyectos productivos, los montos de financiamiento de esos proyectos productivos, los esfuerzos de inversión que eso significaría para los países ribereños dentro del Golfo de Fonseca y también los esfuerzos de cooperación que se podrían enfocar hacia el desarrollo del Golfo de Fonseca. Así que estamos trabajando en eso con las otras cancillerías y esperamos que por ahí de febrero o marzo del próximo año estar presentando ese informe a los señores presidentes. ¿La tensión fue real? Bueno, en realidad nosotros no lo interpretamos así. También nosotros creemos que los tres gobiernos tenemos nuestros mecanismos diplomáticos para subsanar cualquier dificultad que se pueda presentar. Siempre hay en la zona del Golfo aguas donde hay pescadores nicaragüenses, hondureños o salvadoreños que muchas veces no tienen noción de cuáles son los puntos limítrofes y normalmente se dan algunas detenciones preventivas, pero nada que pueda calificarse como un tensionamiento internacional. De hecho, nuestras fuerzas navales tienen un protocolo de cómo deben proceder en el caso que se den estas situaciones como la que te mencionaba. ¿No está en juego para nada el tema de las millas marítimas de salida o acceso que pueda tener el caso de Honduras? En algún momento determinado hubo hasta una especie de diseño de algunas pretensiones que había de tener una salida específica a Honduras, por ejemplo, lo que limitaba más la salida entonces para el caso del Salvador. Bueno, cada país tiene sus propias pretensiones. Nosotros lo que creemos es que la Declaración de Managua da el marco suficiente como para resolver cualquier situación que se pueda presentar en el interior del Golfo, y eso es lo que estamos haciendo. Pues, ¿por qué estar en una situación de posible tensionamiento si podemos convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz, desarrollo y seguridad de la cual nos beneficiemos los tres estados ribereños? De acuerdo. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital
Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Ministro, hablar un poco de 2013, pero en el caso particular suyo, pues bueno, como se ha hablado de la posibilidad de que usted pueda llegar a asumir la presidencia del Sistema de Integración Centroamericano, de todo el tema entonces de su continuidad o no en Cancillería, ¿cómo está ese proceso? Bueno, para empezar hay que decir que las proyecciones de Cancillería para el 2013 se mantienen, tenemos eventos importantes para 2013. Vamos a abrir nuestro consulado en Barcelona en los primeros días del 2013 como una forma de atender a muchos compatriotas que están yendo a Barcelona, pero también muchas posibilidades de comercio e inversión con Barcelona en sí y sus alrededores. Vamos también a tener un evento de calado internacional. El próximo año vamos a asumir la presidencia de la Comunidad de las Democracias, que es un grupo de países, de más de 100 países, que estamos comprometidos con la promoción de la democracia a nivel mundial. También vamos a seguir con el tema de la extensión de nuestros consulados de protección. Vamos a seguir también con nuestra política para una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, siempre una política de doble carril. Vamos a seguir insistiendo, vamos a tomar la palabra del presidente Obama para una reforma migratoria integral, pero mientras eso no se dé, vamos a seguir cuidando las medidas parciales como el TPS, el DREAM Act y otras medidas que han ayudado a unos segmentos poblacionales de salvadoreños en los Estados Unidos. Todas esas proyecciones se mantienen, pero también hay un asunto que nos hemos planteado como país. Bueno, nosotros en 2010 con el apoyo de los demás países, propusimos el relanzamiento de la integración centroamericana, logramos priorizar en 5 puntos que fueron del beneplácito y que fueron también apoyados por los demás países, que son seguridad, gestión integral de riesgo y cambio climático, integración social y lucha contra la pobreza, integración económica y fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Entonces esos 5 puntos nos dan la apuesta estratégica de la región para los próximos años, nos dan una hoja de ruta que nos ha permitido arribar a una estrategia de seguridad regional, que es una estrategia elaborada con el concurso de todos los países. No es la suma de las estrategias nacionales, sino que precisamente una estrategia regional que tiene 22 proyectos, de los cuales ya 8 los estamos ejecutando. Entonces, en ese contexto, nosotros queremos elevar la apuesta de El Salvador a la integración centroamericana. Y por esa razón es que estamos aspirando como país a tener o a conducir la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, que a nuestro juicio nos va a permitir que El Salvador contribuya aún más a dinamizar los procesos de integración. Así como contribuimos en 2010 con el relanzamiento de la integración, con enfocarnos en esos 5 puntos, así queremos contribuir con nuestra participación en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Ahora, todo el proceso de la posibilidad de que usted pueda asumir la conducción del SICA pasa por un proceso de votación interna, ¿no? Sí, eso es lo que se estaría configurando el próximo mes. Sí, el secretario general del SICA es la única autoridad del sistema que es electa directamente por los presidentes de los países de Centroamérica, y hay un mecanismo que lo establece, un mecanismo muy general, por cierto, que lo establece el protocolo de Tegucigalpa,
y que plantea la necesidad de la búsqueda del consenso entre los diferentes países de la región. Entonces nosotros hemos propuesto que El Salvador asuma la Secretaría General del SICA, pero eso será producto de una decisión colegiada de los presidentes del Istmo Centroamericano. Si los presidentes así lo deciden, pues El Salvador y mi persona, que he sido pues la propuesta planteada por el presidente para asumir esta responsabilidad, si los presidentes así lo deciden, estaríamos asumiendo en la Secretaría General del SICA, si no, vamos a seguir contribuyendo desde donde lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos, al proceso de integración centroamericana. Bueno, pero como esto pasa por correlaciones de fuerzas, de respaldo, de apoyos, el nombramiento del secretario general no es un nombramiento rotativo ni de dedo, es decir, no pasa porque si ahora le corresponde a Honduras, mañana deja a Nicaragua, a El Salvador, o sea, no, realmente siempre ha sido un proceso de elección. Sí, que los presidentes ven el perfil, ven las cualidades, ven las características de la persona que va a asumir esa responsabilidad, y es una responsabilidad que normalmente se ejerce por 4 años, según el protocolo de Tegucigalpa. Así que estamos en ese proceso, nosotros siempre con la mejor intención de aportar más y de mejor calidad a la integración centroamericana, pero respetando pues el criterio de los señores presidentes de la región. Si ellos lo tienen a bien, estaremos ahí en la Secretaría General del SICA. Si no, como decía, vamos a seguir contribuyendo a la integración desde los espacios que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es decir, ¿usted continuaría como canciller si no se consigue el...? Bueno, esa es la apuesta que tenemos con el señor presidente, que vamos a tratar de que los demás presidentes se decanten en su decisión porque sea El Salvador quien conduzca la Secretaría General del SICA. Si no, pues yo seguiría en la responsabilidad que tengo, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, hasta que el señor presidente lo estime conveniente, pero la conversación que hemos tenido es en la dirección de que mientras no haya una decisión sobre el SICA, seguimos al frente de la Cancillería, y si no hubiera una decisión sobre el SICA, pues siempre seguiríamos al frente de la Cancillería. Perfecto, solo quiero ir cerrando ya sobre un tema que se nos quedó pendiente y tiene que ver con el proceso de la documentación de la reforma migratoria integral en Estados Unidos. Bueno, pasaron las elecciones, si algo quedó claro en las elecciones presidenciales en Estados Unidos es el peso que cada vez va teniendo la comunidad, los hispanos en general, con su voto en ese país, que se está volviendo más determinante a la hora de elegir, se pudo ver con la reelección de Barack Obama. ¿Usted cree que se está abriendo un poco la posibilidad del escenario para que haya más coincidencia tanto de republicanos como demócratas en un proceso de reforma integral como se ha venido luchando en el pasado? Yo creo que los diferentes actores en los Estados Unidos están sacando una lectura y, por qué no decirlo, una lección de los resultados electorales de noviembre de este año y de la participación de la comunidad latina en esos procesos electorales. Y yo no diría solo en los procesos electorales, sino en el desarrollo económico de la Unión Americana. Y me parece a mí que producto de esas lecciones, de esos análisis, vamos a tener una nueva perspectiva sobre la comunidad latina en los Estados Unidos, y nosotros esperamos que esa sea una perspectiva positiva que nos permita de una vez por todas que se dé la tan anhelada reforma migratoria integral. Sí se abre más posibilidades entonces. Claro que sí. Coincidencia entre republicanos y demócratas, digo republicanos porque eran los que estaban más distantes de una reforma migratoria integral. Bueno, vemos a un presidente Obama muy comprometido y vemos a un grupo de congresistas de ambos partidos que también están en la lógica de lograr una reforma migratoria integral, así que esperamos que esto logre la correlación suficiente para que este sueño de nuestros compatriotas se convierta en una realidad. De acuerdo, se nos acabó el tiempo. Gracias, canciller, por habernos acompañado. Feliz año. Con mucho gusto, feliz año para usted y para todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a usted que nos ha acompañado a través de la prensagráfica.com o nos ha escuchado en GD Radio del Grupo Dutriz. Nos vemos mañana.